Hola de nuevo, nosotros somos el equipo número 7 y hoy les vamos a hablar sobre transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos tisulares. Vamos a utilizar de nuevo como bibliografía el Tratado de Fisiología Médica de Guyton et al. En su edición número 13. Entonces vamos a empezar. Bueno, la difusión de oxígeno de los alvéolos a la sangre capilar pulmonar. Ok, los gases se van a mover de un punto a otro por difusión. ¿Esto qué quiere decir? Que este movimiento va a depender totalmente de la presión parcial de oxígeno, tanto de la pared o membrana alveolar como de los capilares para su movimiento, ¿no? Entonces vamos a ver en esta imagen que en un capilar pulmonar y la membrana alveolar hay un intercambio, ¿no? De gases. ¿Por qué? Porque la presión parcial de oxígeno del lado de la membrana alveolar es mayor que en el extremo arterial del capilar. Entonces, se va a pasar el oxígeno por esta diferencia de presión, ¿no? A través de un movimiento, una difusión, y sale por el extremo venoso. Ahora, ¿por qué extremo arterial lleva sangre desoxigenada y por qué extremo venoso lleva sangre oxigenada? Porque estamos hablando de la circulación en los pulmones, ¿no? Si bien recordamos un poco de anatomía, las arterias no son solamente quienes llevan sangre oxigenada y las venas no son solamente quienes llevan sangre desoxigenada. Eh, por definición general, una arteria va a ser aquello que sale del corazón y una vena aquello que entra, ¿no? Entonces, este extremo venoso nos habla de que después se va a hacer en venas pulmonares y las venas pulmonares son las que entran en la aurícula izquierda y llevan ya la sangre oxigenada, ¿no? Entonces, aclarar eso nada más. Y ahora vamos a ver que el transporte de oxígeno y dióxido de carbono depende totalmente de la difusión, o sea, este movimiento de gases y el flujo, ¿no? Que tenga la sangre. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, aquí en esta pequeña gráfica vemos cómo la presión parcial alveolar de oxígeno eh, tiene su límite y la presión parcial de oxígeno sanguínea aumenta una vez que empieza este intercambio, ¿no? Esto es lo que nos quiere dar la tabla. Entonces, bueno, vamos a hablar del transporte de oxígeno en la sangre arterial. El 98% de la sangre pasa por la membrana alveolar y se oxigena, como ya vimos en la imagen anterior. Y el otro 2% no lo hace. Y esto viene de las venas bronquiales, este otro 2%. Y este flujo se conoce como flujo de derivación o shunt fisiológico. Entonces, como no lo hace, estos flujos se van a encontrar en la aurícula izquierda cuando llega la sangre oxigenada de las venas pulmonares y pues cuando regresa este 2%, ¿no? Entonces tienen unas diferencias de presión eh, muy pequeñas, pero cuando se mezclan, esto se va a llamar mezcla venosa y tiene una presión parcial de oxígeno del 95%. Y esta es la que va a nutrir a todo el sistema tisular, ¿no? Esta es la sangre que sale por la aorta y va a llegar a todos los tejidos del cuerpo con esa presión parcial de oxígeno. Entonces aquí en la tabla vamos a ver que primero tenemos una sangre venosa sistémica del 40% en su presión parcial y cuando entran los capilares pulmonares, ¡pum!, ¿no? Da un salto a 104, que es como el límite que estamos viendo aquí. Entonces, ya mezclada con la sangre de la derivación pulmonar, este flujo de derivación va a bajar y va a ser de 95 y es lo que conocemos como la sangre arterial sistémica. Se va a ir regando a través de los capilares sistémicos y va a volver a disminuir hasta 40 y vamos a volver a tener el mismo ciclo, ¿no? Se va a repetir. Es lo que nos explica esta grafiquita que está bastante bien, está muy entendible. Ahora vamos a hablar de la difusión de oxígeno de los capilares periféricos al líquido tisular. Ahora, recordamos que el líquido tisular es esta parte en blanco, ¿no? Que tenemos como entre este anillo que podemos ver aquí de los extremos arteriales y venosos de los capilares y es este espacio en blanco y luego tenemos a las células, ¿no? Entonces vamos a ver que como hay una mayor presión parcial de oxígeno del extremo arterial capilar y en el líquido intersticial va a ser menor, pues pum, va a jalar el oxígeno, ¿no? Y como en la célula es menor también la presión parcial que en el líquido tisular, ¡pum!, jala otra vez el oxígeno. ¿Sí? Es bastante sencillo, o sea, una difusión. Y después, esta sale al extremo venoso y por eso podemos ver la diferencia de presión parcial del extremo arterial capilar y del extremo venoso, ¿no? Entonces,
así, tal cual, muy sencilla la difusión. ¿Sí? Ok, ahora en esta tablita vamos a hablar de dos cosas importantes, que son los factores que determinan la presión parcial de oxígeno tisular, que sería un equilibrio entre la velocidad del transporte del oxígeno y la velocidad a la que los tejidos utilizan el oxígeno. Aquí, como vemos en la grafiquita, tenemos tres líneas, pero nos vamos a enfocar en la línea roja totalmente, la que no tiene como puntitos. Vamos a ver que tiene sus diferentes puntos, ¿no? Es un consumo de oxígeno normal, en el que nos habla de que un aumento en el 400% eleva de 40, como vemos en el punto A 60 en el punto B la presión parcial. Sin embargo, esto es algo que no excede tanto los límites, ¿no? ¿Por qué? Porque el límite superior del flujo sanguíneo e infinito, como lo maneja aquí la gráfica, es 95, ¿no? Este número de 95 ya lo vimos antes y nos habla de la presión parcial de oxígeno de la circulación sistémica, ¿no? Entonces, ese límite total ya no se puede exceder este límite. Entonces, básicamente lo que tenemos que recordar son estos dos puntos, estos dos factores, que la presión parcial tisular está determinada por un equilibrio entre la velocidad del transporte de O2 y la velocidad a la que los tejidos lo utilizan. Ok, hablaré sobre la difusión de oxígeno de los capilares periféricos a las células de los tejidos. Entonces, al momento de que el oxígeno está siendo utilizado, pues casi siempre por las células, se va a tener una presión parcial de oxígeno intracelular normal que puede llegar a un nivel bajo de 5 milímetros de mercurio hasta los niveles pues, más altos que pueden ser de 40 milímetros de mercurio. Entonces, acá se va a tener un promedio de aproximadamente 23 milímetros de mercurio, en el cual va a actuar como un factor de seguridad que va a proporcionar pues de forma adecuada y pues como un factor de seguridad. Después se va a tener que se dice que son necesarios solamente de 1 a 3 milímetros de mercurio que van a actuar como soporte de la célula, pues para el soporte completo de lo que son sus procesos químicos. En la siguiente diapositiva veremos sobre la difusión de dióxido de carbono de las células de los tejidos periféricos a los capilares y de los capilares pulmonares a los alvéolos. Bueno, acá posteriormente veremos su proceso en el cual como el dióxido de carbono va, a cambiarse como a oxígeno. Bueno, entonces vemos que cuando las células ocupan pues grandes cantidades de oxígeno, estas prácticamente se convierten en dióxido de carbono. Y estas, al aumentar su presión parcial de dióxido de carbono, pues lo que ocasiona es que el dióxido de carbono se difunda pues hacia las células de los capilares tissulares. Entonces, estas después son transportados pues por las células, por la sangre. Después van a los pulmones y de los pulmones pues se van a difundir a los capilares pulmonares para que posteriormente vayan hacia los alvéolos y los alvéolos pues ya esté expirado. Entonces, una diferencia importante entre la difusión del dióxido de carbono y el oxígeno es de que pues el dióxido de carbono puede difundir aproximadamente pues 20 veces más rápidamente que el oxígeno. Entonces cabe destacar que es 20 veces más rápido que el oxígeno. Entonces veremos los valores normales de la presión parcial de dióxido de carbono intracelular, que va a ser de 46 milímetros de mercurio, y la presión parcial de oxígeno intracelular va a ser de 46 milímetros de mercurio. Pues su diferencia va a ser de 1 milímetro de mercurio. Después veremos sobre que en un extremo capilar se va a tener una cifra de presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio, a diferencia pues de su extremo venoso capilar, que vamos a tener 45 milímetros de mercurio, y esto va a haber una diferencia de cifra de 5 milímetros de mercurio. Veremos que en la siguiente diapositiva veremos el efecto de la velocidad del metabolismo tisular y del flujo sanguíneo tisular sobre la presión parcial de dióxido de carbono
carbono intersticial. Ok, entonces veremos que una disminución de flujo sanguíneo, como ejemplo, pues, una cuarta parte de este, se dice que llega a aumentar la presión parcial del dióxido de carbono eh, de hasta 60 milímetros de mercurio. Habíamos mencionado que pues la presión parcial del dióxido de carbono eh, era de, de 45 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, la diferencia enorme, pues, es de que esta diferencia ocasiona que pues, en su disminución del flujo sanguíneo aumenta la presión parcial del dióxido de carbono. Pero en caso contrario, cuando ocurre el aumento del flujo sanguíneo, incluso hasta 6 veces más, pues lo que ocasiona es la reducción de ocasiona la presión parcial del dióxido de carbono intersticial de hasta 41 milímetros de mercurio, que su valor normal es de 45, y esto ocasiona que haya una diferencia de presión parcial pues, de 5 milímetros de mercurio. Ahora, semejante a todo esto, pero en un cambio del metabolismo tisular, pues vamos a ver qué ocurre cuando hay un aumento. Entonces, en el aumento del metabolismo tisular, incluso de 10 veces, puede afectar, ¿no?, la presión parcial del líquido intersticial, haciendo esto que aumente el líquido intersticial de forma proporcional. Pero ¿qué se ocasiona cuando hay una disminución del metabolismo tisular? Pues hay una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono en el líquido intersticial. En la siguiente diapositiva veremos la función de la hemoglobina en el transporte de oxígeno. Ok, como bien sabemos que la hemoglobina se encarga pues, del transporte del oxígeno, eh, en, en ocasiones normales el 97% pues corresponde que el transporte de oxígeno que va desde los pulmones hacia los tejidos. Entonces, en combinación química con la hemoglobina, o sea, a los eritrocitos. Pero va a haber un 3% restante, que se va a transportar de un estado disuelto en el agua del plasma hasta de las células de la sangre. Esto va a ocasionar que, pues, en condiciones normales, el oxígeno es transportado, pues, hacia los tejidos, ¿no? Casi totalmente, pues, por la hemoglobina. En la siguiente diapositiva veremos, pues, la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Acá veremos sobre los valores, valores normales de cada uno. Entonces, se dice que cuando la sangre sale de los pulmones, entra a las arterias sistémicas y habitualmente, pues esta sangre oxigenada pues va a salir de los pulmones y va a tener pues un 97% de esto. Pero cuando la sangre es reducida y vuelve a los tejidos, va a tener una presión de 40 milímetros de mercurio. Pero esto en promedio, el promedio, el promedio de la sangre en su concentración va a tener un 75%. En su 75% de su saturación de la hemoglobina. Y en el lado derecho, pues vamos a tener que 20% del volumen va a corresponder pues al volumen de la sangre. En la siguiente diapositiva veremos la cantidad máxima de oxígeno que se puede combinar con la hemoglobina de la sangre. Bueno, acá en una persona normal, pues la sangre va a continuar, contiene aproximadamente 15 gramos de hemoglobina, pues por 100 litros de sangre. Es lo que se considera normal en una persona. Entonces, cuando cada gramo de hemoglobina puede unir un máximo de 1.34 mililitros de oxígeno. Pero esto se dice que lo que significa que a veces esta cantidad de 1.34 llega a ser una cantidad de 1.39, cuando la hemoglobina es químicamente pues pura, ¿no? Pero la cantidad en este caso, que es de 1.34, pues ya se considera diferente, debido a que pues va a ser transportada pues por medio de los capilares, y ahí va a perder pues la cantidad de pureza.
Entonces, en la siguiente diapositiva veremos la cantidad de oxígeno que libera la hemoglobina cuando la sangre arterial fluye a través de los tejidos. Entonces, acá veremos un cambio en el cual pues, va a pasar pues, la sangre arterial sistémica y va a fluir a los tejidos. Entonces, la cantidad total de oxígeno unido a la hemoglobina de sangre arterial sistémica normal va a tener una saturación del 97%. Entonces, este 97% de saturación de hemoglobina en la sangre arterial se va a considerar lo normal. Entonces, y van a haber 19.4 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Entonces, cuando esta hemoglobina atraviesa los capilares tisulares, pues esta cantidad pues, se va a reducir a un promedio de aproximadamente 14.4 mililitros. En la siguiente diapositiva veremos el transporte de oxígeno durante el ejercicio intenso. Bueno, acá durante el ejercicio intenso, pues las células musculares van a utilizar pues, grandes cantidades de oxígeno a una velocidad pues, consideradamente rápida. Entonces, la presión parcial de oxígeno del líquido intersticial dice que se disminuye desde los 40 milímetros de mercurio normales hasta un valor tan bajo como 15 mililitros de mercurio. O sea, son sus valores normales de la presión parcial de oxígeno. Entonces, 15 mililitros es la cantidad de oxígeno que realmente pues, se libera en los tejidos por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo. ¿Okay? En la siguiente diapositiva pues veremos el efecto de la hemoglobina para amortiguar la presión parcial de oxígeno tisular. Bueno, como bien hemos visto, la hemoglobina también tiene la función de transportar el oxígeno a través de la circulación sanguínea. Entonces, la hemoglobina también va a hacer otra, o va a tener otra función en la cual es la responsable de estabilizar pues, la presión del oxígeno en los tejidos. Y ahorita más adelante pues, mencionaré cuando pues, aumenta y disminuye y es donde va a entrar en acción pues, la hemoglobina como amortiguador. En la siguiente diapositiva veremos la función de la hemoglobina en el mantenimiento de la presión parcial de oxígeno casi constante en los tejidos. Ok, se dice que pues 5 mililitros de oxígeno, en condiciones normales, basales de los tejidos se precisa que pues 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre son atravesados hacia los capilares tisulares. Pero ¿qué sucede cuando la presión parcial de oxígeno debe disminuir hasta aproximadamente 40 milímetros de mercurio, como lo normal que se está establecido en su cifra de la presión parcial del oxígeno? La hemoglobina normalmente pues, va a establecer un límite superior, no va a aumentar más de este límite. Entonces, la presión de oxígeno en los tejidos es de aproximadamente 40 milímetros de mercurio establecido. Pero durante el ejercicio intenso se deben liberar hasta 20 veces más el valor de lo normal. Por lo tanto, en un ejercicio intenso, pues la presión parcial de oxígeno pues va a disminuir. Entonces, en el aumento del flujo sanguíneo tisular produce la reducción como bien había comentado, de la presión parcial de oxígeno, en la cual pues se liberan grandes cantidades de oxígeno. Esto va a ocasionar la liberación de grandes cantidades de oxígenos adicionales desde la hemoglobina. Y esto pues en el ejercicio para satisfacer pues las necesidades metabólicas que se va a ejecutar en el ejercicio. En la siguiente diapositiva veré sobre la concentración atmosférica de oxígeno. Se modifica mucho, el efecto amortiguador de la hemoglobina sigue manteniendo pues la presión parcial de oxígeno tisular constante. Bueno, habíamos comentado que la presión parcial de oxígeno alveolar normalmente está establecido de 104 milímetros de mercurio, pero vamos a poner ciertos ejemplos en los cuales pues cuando se van a disminuir, cuando una persona normalmente al subir a un avión o una montaña o escalar una montaña, pues su presión parcial alveolar va a disminuir drásticamente, incluso hasta niveles de la mitad de este nivel, pero
cuando la persona se somete a lo que es a unas cámaras presurizadas o se mete adentro del mar, pues esto va a haber cierto, cierto cambio en el cual pues va a aumentar su volumen, va a aumentar la presión parcial de oxígeno alveolar. En la siguiente diapositiva veremos qué sucede cuando, así como en los ejemplos anteriores, qué sucede cuando la presión parcial alveolar disminuye. Entonces, cuando la presión parcial disminuye, desde 104 milímetros de mercurio hasta 60 milímetros de mercurio, acá veremos qué es lo que sucede con las hemoglobinas. Entonces, un valor tan bajo de 60 milímetros de mercurio, pues la hemoglobina arterial sigue saturada. Ya no un valor de lo normal como es del 97%, sino un valor de 89%. Entonces, 8% por debajo de su saturación normal. Pero ¿qué ocurre cuando la presión parcial de oxígeno alveolar aumenta de su nivel, que es de 104 milímetros de mercurio hasta 500 milímetros de mercurio? La saturación de la sangre va a llegar a 100%. O sea, 3% por encima de su nivel normal, que es de 97%. Entonces el libro menciona que no puede aumentar más del 100% cuando la presión alveolar aumenta. Solamente lo que ocasiona, pues, hace que todo este oxígeno pues ceda a los tejidos varios mililitros de oxígeno, ¿no? Y ya viendo todo esto, pues acá vemos que al aumentar la presión parcial de oxígeno alveolar, se disminuya o se aumente, pues va a entrar la función amortiguadora de lo que es del oxígeno tisular, el sistema de hemoglobina sanguínea. Y pues aquí concluye mi participación. Oxígeno, hemoglobina y su importancia en el transporte de oxígeno. Como podemos ver en la gráfica, nos presentan tres líneas, dos discontinuas y una continua. La línea continua nos va a decir cómo se encuentra la saturación de hemoglobina y ahí las presiones en una sangre normal, en una sangre arterial media. Ahora, va a haber factores que pueden irrumpir en esta curva y pueden llevarla hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando hay un cambio en el pH de 0.2, la va a mover un 15%. En caso de que sea un descenso del pH o una acidificación, la va a mover a la derecha y hacia abajo. En caso de que sea un aumento en el pH, la va a mover a la izquierda y hacia arriba. Ahora, en caso de un aumento de CO2, va a mover esta curva la va a desplazar hacia la derecha, lo mismo que un aumento en la temperatura y un aumento de la BPG. Bien, ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Cuando nosotros nos encontramos haciendo actividades físicas, va a empezar a aumentar va a empezar a disminuir este pH por la presencia de ácido láctico y algunos otros ácidos, acidificando nuestro pH y llevándolo de 7.4 hasta 7.2, desplazando la curva hacia la derecha. Ahora, un aumento en el CO2 por el aumento de la actividad metabólica durante el ejercicio, también la va a desplazar hacia la derecha. Ahora, un aumento también de la temperatura, que normalmente por ejemplo, en el músculo, cuando nos encontramos haciendo ejercicio, va a haber un aumento de 2 a 3 grados por encima de la temperatura a la que ya está y un aumento del 2,3 difosfoglicerato. ¿Por qué se va a mover hacia la derecha y hacia abajo? Quiere decir que cuando encontramos estos factores va a haber una mayor liberación de oxígeno hacia los tejidos. ¿Por qué se va a dar esto? Lo vamos a explicar mediante el efecto Bohr. ¿Qué quiere decir el efecto Bohr? Una imagen didáctica de la hemoglobina, que la encontramos como una estructura con 4 extremidades en las que se va a poder unir a átomos de oxígeno cada extremidad. Cuando esta hemoglobina va en un eritrocito hacia los tejidos, y lleva el oxígeno asociado a ella, lo vamos a conocer como oxihemoglobina. Ahora, llega a los tejidos y ¿qué va a pasar en los tejidos? Como los tejidos van a estar constantemente produciendo desechos de la respiración celular, que en este caso sería el dióxido de carbono, va a aumentar su presión parcial de este dióxido de carbono a nivel de los tejidos. Ahora, como el dióxido de carbono es más propenso a disociarse con la hemoglobina, a asociarse con la hemoglobina, ¿qué va a pasar con esto? Que a grandes concentraciones de dióxido de carbono el oxígeno se va a disociar. Ahora, este se disocia para poder llegar hacia los tejidos y suplir esta falta de oxígeno. Bien, bien.
tenemos que ya, esta hemoglobina ahora se cargó con dióxido de carbono. Ahora, mediante el efecto Bohr, por la circulación, se va a dirigir hacia los alvéolos, ¿no? Finalmente va a llegar ahí el 98% de la sangre, como ya lo habíamos visto. Ahora se dirige hacia los alvéolos. ¿Qué va a pasar en los alvéolos? En los alvéolos, el dióxido de carbono va a difundir. ¿Y qué va a pasar cuando difunda el dióxido de carbono? Va a desaparecer, por lo que va a bajar la presión del dióxido de carbono, haciendo que se vuelva a saturar esta hemoglobina por oxígeno. Bien, ahora vamos a revisar el uso metabólico del oxígeno por las células. Algo interesante es que las células, para llevar a cabo sus funciones metabólicas internas, solo van a necesitar de aproximadamente 1 milímetro de mercurio en cuanto se refiere a presión de oxígeno intracelular, lo que nos va a decir que no va a ser un factor muy importante para la regulación de la velocidad de utilización de oxígeno, el flujo sanguíneo. Más bien sería otro factor, que sería en este caso el ADP. Para conseguir energía, las células utilizan los enlaces de alta energía de los ATPs, reduciéndolos a ATP. ¿Qué va a pasar a ADP? ¿Qué va a pasar con este ADP? Cuando aumente su concentración, va a indicar que necesitamos una mayor cantidad de oxígeno para regular esta pérdida de energía. Podemos ver en la gráfica que no importa la presión intracelular de oxígeno a la que estemos, ya sea 1, 2, 3 o 4 milímetros de mercurio, siempre y cuando el ADP esté en una constante, se va a mantener ahí la velocidad de utilización del oxígeno. Como podemos ver, cuando el ADP se encuentra a la mitad de lo normal, pues hasta ahí se utilizaría el oxígeno a la mitad de su velocidad de utilización. Ahora, cuando el ATP se encuentra en su estado basal de reposo, vamos a ver que igual la velocidad de utilización se encuentra en la velocidad normal. Ahora, si el ADP está aumentado, también la velocidad de utilización. Bien, ahora otro factor que va a influir en esto sería la difusión. Como recordamos de capítulos anteriores, una célula no se va a encontrar a más de 50 micrómetros de un capilar. ¿Qué pasa cuando se encuentra a más de esta distancia? Ahora la difusión va a jugar un papel muy importante en esta velocidad de utilización del oxígeno. ¿Qué pasa cuando estos dos factores ya no influyen? Ni el ADP ni la difusión. Ahora van a influir lo que sería el flujo sanguíneo y la capacidad de transportar oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Ahora vamos a encontrar que a pesar de que en su mayoría el oxígeno está transportado por la hemoglobina y la hemoglobina va a decidir de acuerdo a las necesidades metabólicas. Normalmente un pequeño porcentaje se encuentra disponible disuelto en la sangre. En una presión de oxígeno de 95 milímetros de mercurio, que sería más o menos la presión a la que se encuentra en la sangre arterial, va a haber una concentración de aproximadamente 0.29 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. En unas presiones parciales de oxígeno, como en las venas, que sería de 40 milímetros de mercurio, vamos a encontrar esta cantidad de oxígeno disuelto a 0.12 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Cuando nosotros nos encontremos realizando una actividad física, esta cantidad puede bajar de 0.29 hasta 0.15 cuando estamos haciendo ejercicio. Pero ¿cuál sería el problema? Que cuando nos encontramos en una gran absorción por vía alveolar, esta cantidad de oxígeno puede aumentar llevándonos a una intoxicación por oxígeno, porque no es normal que esté disuelto tanto oxígeno en la sangre. Ahora vamos a ver la asociación de la hemoglobina con el monóxido de carbono y su desplazamiento y el desplazamiento del oxígeno. Como podemos ver, otra vez tenemos a la hemoglobina aquí. Ahora, ¿qué es lo interesante del monóxido de carbono? Que el monóxido de carbono va a necesitar presiones muy bajas en las cuales ya pueda competir contra el oxígeno. En este caso serían arriba de 0.4 milímetros de mercurio para que éste pueda competir con igualdad con el oxígeno en un aproximado de un 50-50. ¿Por qué es peligroso esto? Es que cuando el monóxido de carbono se encuentra saturando la hemoglobina, la presión parcial de oxígeno no va a bajar, lo que no nos daría signos de hipoxemia, ya sea como una cianosis, la sangre se va a encontrar de color rojo brillante, ni nos vamos a encontrar en una hiperventilación. ¿Por qué? Porque como recordamos, si recordamos de anteriormente, vamos a encontrar un sistema de retroalimentación en los centros respiratorios superiores que nos van conforme descienda la presión parcial de oxígeno, van a empezar a funcionar para ventilar. Ahora,
¿Cómo podemos compensar esta gran cantidad de monóxido de carbono asociada a la hemoglobina? Con un tratamiento muy sencillo, que sería con una administración de oxígeno puro más dióxido de carbono al 5%. ¿Por qué vamos a administrar ese dióxido de carbono al 5%? Porque si recordamos, cuando administramos dióxido de carbono, vamos a hacer que esos centros inferiores que no estaban activados porque la presión seguía normal, ahora sí estén activados y empecemos a ventilar y a depurar este monóxido de carbono. Que esto nos va a llevar a que si seguimos este tratamiento en esta patología, vamos a poder liberarnos de esta patología 10 veces más rápido que si no lleváramos el tratamiento. Esto va a suceder así. Digamos, se encuentra en la presión parcial de monóxido de carbono sube a 0,6, un ejemplo. ¿Qué va a pasar con esto? Que va a empezar a va a empezar a lograr competir con igualdad con el oxígeno, disociándolo y ocupando su lugar en la hemoglobina. Ahora, nosotros logramos subir esta presión parcial de oxígeno, que cuando se sube esta presión va a ser muy fácil que disocie al monóxido de carbono de la hemoglobina. Bien, empezamos, ¿no? Con el tratamiento y empieza a ascender la presión parcial de oxígeno, volviéndonos a saturar la hemoglobina con oxígeno. Y pues esto sería todo y muchas gracias. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el transporte del dióxido de carbono en la sangre. Bueno, este es muy parecido, bueno, algo parecido al transporte del oxígeno, pero a comparación del oxígeno, este no va a ser ni tan complicado, ni tan complejo, ni tan difícil. Inclusive nos dice que en condiciones muy anormales, aún así se va a transportar el dióxido de carbono en cantidades muy mayores. Pero esto es posible gracias a un equilibrio de ácido básico en los líquidos corporales. Y bueno, nos dicen que una persona en completa salud y en reposo va a transportar 4 mililitros de dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones por 100 mililitros de sangre. Bueno, siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar sobre las formas químicas en que se transporta el dióxido de carbono. Bueno, para que empiece este transporte, primero el dióxido de carbono se tiene que difundir a una forma de dióxido de carbono molecular disuelto. ¿Para qué? Para que al momento de entrar a los capilares tisulares pueden haber muchas reacciones químicas o físicas que van a ayudar a su transporte. Y bueno, vamos a ver los dos tipos de transporte a continuación. El transporte del dióxido de carbono en estado disuelto. Bueno, nos dice que pues al momento de ya tener el dióxido de carbono en estado disuelto, van a viajar hasta los pulmones y se debe recordar que la presión del dióxido de carbono va a estar en un intervalo. Se podrá decir que en la porción venosa va a tener de 45 milímetros de mercurio y en la presión arterial va a ser de 40 milímetros de mercurio. Esto por consiguiente, el aporte del dióxido de carbono a los líquidos de la sangre, cuando la presión sea de 45 milímetros de mercurio, va a ser de 2.7 mililitros o también podemos representarlo como 2.7 volúmenes por ciento. En cambio, cuando el aporte de dióxido de carbono a la sangre, al líquido de la sangre, cuando la presión arterial sea de 40 milímetros de mercurio, va a ser un aporte de 2.4 mililitros o también podemos llamarle 2.4 volúmenes por ciento. Como podemos ver, hay un pequeño intervalo de 0.3 mililitros o 0.3 volúmenes por ciento, como queramos llamarle, de dióxido de carbono. Pues este 0.3 mililitros va a disolverse de forma de cada 100 mililitros de flujo sanguíneo. Esto aproximadamente es como un 7% de todo el dióxido de carbono que va a desembocar al flujo sanguíneo. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver el transporte del dióxido de carbono en forma de ion bicarbonato. Para que se dé este proceso o este transporte, van a haber tres aspectos muy fundamentales que los puse de un color cada uno. Bueno, el primer suceso importante va a ser la reacción del dióxido de carbono con el agua de los eritrocitos. Es decir, al momento de que el dióxido de carbono entra a la sangre o se disuelve en la sangre,
se va a combinar con el agua de los eritrocitos y va a formar lo que conocemos como ácido carbónico. Pero algo a destacar que esta combinación va a ser de manera muy lenta, pero gracias a una proteína llamada anhidrasa carbónica que va a catalizar esta reacción, va a aumentar su velocidad hasta 5000 veces de lo común. Es decir, que gracias a esta proteína se puede dar esta combinación mucho más rápida y mucho más accesible, tanto en grandes cantidades que hasta el dióxido de carbono, cuando reaccione con el agua, va a ser antes de que pues la sangre salga de los capilares tisulares. Ese es el primer fenómeno importante. Ahora, veremos el segundo fenómeno importante, que es la disociación del ácido carbónico en iones de bicarbonato e hidrógeno. Bueno, pues el ácido carbónico se va a disociar en estos dos iones. Los iones de hidrógeno se van a combinar con la hemoglobina, que ya sabemos que es un amortiguador de ácido básico, mientras que a su vez el bicarbonato se va a difundir a los eritrocitos del plasma y los iones cloruros restantes van a regresar de nuevo a los eritrocitos. Esta difusión es posible gracias a una proteína llamada proteína transportadora de bicarbonato y cloruro, que esta se encuentra en las membranas de los eritrocitos. Y pues nos dice que aproximadamente el 70% del aporte del dióxido de carbono al flujo sanguíneo va a ser a través de estos transportes, obviamente de tejido a pulmones. Y nos dice un dato muy interesante que investigaciones que han hecho al momento de dar un inhibidor de pues, la anhidrasa carbónica, nos dicen que obviamente va a bloquear ¿cómo se llama? Su transporte. Nos dice que estos tejidos se pueden alterar de manera muy considerable. Incluso la presión del dióxido de carbono puede aumentar hasta 80 milímetros de mercurio, que recordemos que la presión estándar o la presión normal es de 45 milímetros de mercurio, o sea, puede aumentar casi el doble. Ahora pasaremos al tercer suceso importante, que es el transporte del dióxido de carbono, que se va a juntar con la hemoglobina y con proteínas plasmáticas. Ahora, después de que obviamente el dióxido de carbono se puede unir con el agua de los eritrocitos, también se va a unir de forma directa con los radicales aminos de la molécula de hemoglobina y van a formar así un compuesto llamado carbiaminohemoglobina. Bueno, este es un enlace laxo que se va a liberar, se va a liberar hacia los alvéolos, pero obviamente va a tener una presión de dióxido de carbono mucho menor. Y bueno, después de que, bueno, otro enlace del dióxido de carbono, aparte de la hemoglobina y el agua, puede ser igual sobre las proteínas plasmáticas que cuentan en los capilares de los tisulares. Pero este es mucho menos importante, sí, es mucho menos importante, porque hay muy pocas concentraciones de esta proteína y pues obviamente se puede decir que hasta una cuarta parte de lo que es la hemoglobina. Por eso pues se toma como menos consideración. Pero la combinación del dióxido de carbono, tanto con la hemoglobina como con las proteínas tisulares, nos dice que abarca el 30% de la cantidad del flujo, de la cantidad de sangre. Esto quiere decir que pues, nos va a aportar de 1.5 mililitros de dióxido de carbono por cada 100 mililitros de sangre. Pero esto es como un decir, porque esta combinación es muy, muy lenta, demasiado lenta y no hay ninguna sustancia que acelere su proceso, como el caso del agua, que ya sabemos que la acelera la anhidrasa carbónica. Este es muy lento y pues es muy difícil que alcance el 30%. Estudios nos han dicho que a duras penas y con esfuerzo puede llegar al 20%, pero se le ha tomado un estándar así. Ahora vamos a ver la curva de disociación del dióxido de carbono. Bueno, aquí vemos en la gráfica de la derecha pues la curva de disociación del dióxido de carbono, que más que nada es la dependencia del dióxido de carbono sanguíneo total en todas sus formas respecto a la presión del dióxido de carbono. Se debe observar
que la presión normal del dióxido de carbono va a tener un intervalo de tanto 40 milímetros de mercurio en la sangre arterial y 45 milímetros de mercurio en la sangre venosa, como podemos ver la línea en la gráfica. Bueno, y en este intervalo, obviamente, el dióxido de carbono normal va a ser, bueno, se va a aportar a 50 volúmenes por ciento. Pero algo muy interesante aquí es que de esos 50 volúmenes por ciento, 4 volúmenes por ciento se van a intercambiar o van a aumentarse o disminuirse. ¿Esto cuándo? Pues cuando la concentración puede aumentar hasta 52 volúmenes por ciento cuando atraviesa los tejidos, mientras que cuando atraviesa los pulmones va a disminuir hasta un 48 volúmenes por ciento. Por eso nos dice que 4 volúmenes por ciento son los que se van a intercambiar. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, vamos a ver sobre el efecto Halden, que más que nada nos va a servir para aumentar el transporte del dióxido de carbono. Como ya nos habían explicado mis compañeros, es igual y, bueno, es un poco similar a el efecto Bohr que ayuda al oxígeno en su transporte, pero a comparación de este, el efecto Haldan es mucho más importante y tiene una mayor funcionalidad en el transporte del dióxido de carbono. Y pues bueno, eh, al momento de la unión del oxígeno con la hemoglobina, va a desplazar el dióxido de carbono en la sangre y pues obviamente va a facilitar su transporte. El desplace del dióxido de carbono desde la sangre a los alvéolos se va a dar de dos formas. La primera es que la hemoglobina tiene una mayor acidez y por obvio tiene tendencias a combinarse con el dióxido de carbono y así formar la carbiaminohemoglobina. Esto desplazando de la sangre a una gran cantidad de dióxido de carbono que está presente en forma de carbín. Ahora, el segundo es que igual al momento de tener una mayor acidez, el exceso de hidrógenos se une a los bicarbonatos y va a formar lo que es el ácido carbónico. Y después se va a disociar en agua y en dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono se va a liberar desde la sangre a los alvéolos y por siguiente de los alvéolos al exterior, ¿no? Al aire. Aquí podemos ver gráficamente lo que les estoy explicando sobre el efecto Halden. Primero nos muestra unas pequeñas porciones sobre dos curvas de disociación. Cuando la presión, sea la presión del oxígeno sea de 100 milímetros de mercurio, que es en los capilares pulmonares, y cuando la presión de oxígeno, que es de 40 milímetros de mercurio, cuando es en los capilares tisulares. Como podemos ver en la letra número A, en el punto A, la presión de dióxido de carbono va a ser aproximadamente de 45 milímetros de mercurio, esta cuando está en los tejidos. Por lo consiguiente, el aporte de dióxido de carbono en el flujo sanguíneo va a ser aproximadamente de 52 volúmenes por ciento, que obviamente pues, se va a aportar en la sangre. Ahora, cuando la presión de dióxido de carbono disminuya a 40 milímetros de mercurio, que ocurre cuando esto se va a los pulmones, la presión del oxígeno va a aumentar hasta 100 milímetros de mercurio. ¿Esto qué quiere decir? Que si no es por el efecto Halden, el contenido del dióxido de carbono disminuiría hasta prácticamente el 50, va a disminuir como un 2% de volumen, o sea, va a quedarse en un 50 volúmenes por ciento. Pero a pesar de que otra consecuencia es de que como hay una presión muy alta del oxígeno, que ya sabemos que es de 100 milímetros de mercurio, también va a disminuir otros 2 volúmenes por ciento, por lo cual la concentración de dióxido de carbono que va a irse a la sangre va a ser aproximadamente de 48 volúmenes por ciento, que es como lo vemos en la letra número B. O sea,
que va a disminuir hasta un 4 volúmenes por ciento. Bueno, esto representa pues obviamente una pérdida adicional, se podría decir. Entonces, en conclusión, se podría decir que el efecto Halden, más que nada va a afectar al doble de la cantidad de dióxido de carbono que se libera desde la sangre de los pulmones y aumenta aproximadamente al doble de la captación del dióxido de carbono en los tejidos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a ver la variación del pH de la sangre por el transporte del dióxido de carbono. Pues bueno, nos dice que al momento de combinarse el dióxido de carbono con el agua de los eritrocitos, va a reducir el pH sanguíneo. Pero gracias a los amortiguadores ácido básicos, va a hacer que esta reducción no sea tan grande. Pues nos puede decir que el pH de la sangre arterial va a ser aproximadamente de 7.41. Y cuando cuando la sangre adquiere desde los capilares. Y ahora, esta sangre puede disminuir a un valor venoso cuando adquiere el dióxido de carbono hasta 7.37. Veremos que hay un pequeño cambio de 0.04 de pH. Ahora, al momento de que se liberan el dióxido de carbono a los pulmones, va a aumentar 0.4 y va a volverlo a su pH normal, de que es 7.41. Y bueno, un dato muy importante que es que en ejercicio arduo, cuando la persona está muy agitada o está haciendo ejercicio muy intenso, puede disminuir el pH tisular hasta 0.5, que prácticamente es 12 veces más de lo normal. Y esto es muy, muy importante porque hasta te puede dar lo que conocemos como una acidosis tisular significativa. Siguiente diapositiva, por favor. Vale, ahora vamos a hablar sobre el cociente de intercambio respiratorio. Debemos recordar que en el oxígeno, por cada 100 mililitros de sangre, solamente 5 mililitros de oxígeno se van a difundir. Y en cambio, al dióxido de carbono, por cada 100 mililitros de sangre, se va a difundir 4 mililitros de dióxido de carbono, que es como 1 mililitro menos que el oxígeno. Esto prácticamente va a ocurrir en el 82% de cantidades de oxígeno que van a captar los pulmones. Y bueno, vamos a tener como un esquema o una fórmula que nos dice que R es igual a la tasa de producción de dióxido de carbono sobre la tasa de captación de oxígeno, donde R va a ser el coeficiente de intercambio respiratorio. Es decir, que pues es la producción de dióxido de carbono respecto a la captación de oxígeno. Y bueno, R puede tener puede tanto aumentar como puede disminuir. Por ejemplo, en caso de cuando una persona consuma hidrato de carbono, el coeficiente de intercambio respiratorio puede aumentar hasta 1. En cambio, cuando una persona consuma grasas, puede disminuir hasta 0.7. ¿Y esto por qué? Al momento de que se consumen hidratos de carbono, por cada molécula de oxígeno que se una con el hidrato de carbono, se va a formar una molécula de dióxido de carbono. Por eso van a la par y por eso tiene un coeficiente de 1. Pero en cambio, cuando se junta con las grasas, por cada molécula de oxígeno se va a combinar con el agua de las grasas y va a combinarse con el hidrógeno de las grasas y va a formar agua y ya no va a formar dióxido de carbono. Por eso que el coeficiente puede bajar hasta 0.7. Pero una persona en estándar normal, con buena salud, alimentación balanceada de grasas, hidratos de carbono y obviamente sin ningún ejercicio extenuante, o sea que esté en reposo, el coeficiente de intercambio respiratorio va a ser de 8.25. Bueno, eso sería todo. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita para que les llegue la notificación cuando subamos nuevo contenido. Igual no olviden darnos su like porque ya con ello nos van a ayudar mucho para seguir creando más contenido. Y bueno, en nombre de mi compañero Javier, mi compañero José Ángel y mi compañero César, les deseamos muchas gracias y hasta la próxima. Chao.